El diario The New York Times tiene hoy una primera noticia sobre Paul Manafort, que es el jefe de campaña del señor Trump, y amplía un poco informaciones que se habían dado en las últimas semanas, según las cuales miembros de la campaña de Trump y el propio Trump tienen muchos nexos con Rusia, con el gobierno de Vladimir Putin. Hay que recordar que se ha dicho incluso que es probable que algunos agentes rusos hayan hackeado, hayan interceptado correos electrónicos, por ejemplo, de Hillary Clinton o de otras personalidades aquí en Estados Unidos. Lo que cuenta este artículo es que el señor Manafort ayudó durante varios años a Víctor Yanukovych, que era el presidente de Ucrania. El señor Yanukovych finalmente huyó de Ucrania, se fue para Rusia, después de que tras 4 años de gobierno, los ucranianos salieran a las plazas principales de las ciudades para rechazar. Ellos querían que Ucrania firmara un acuerdo por el cual se iban a acercar a la Unión Europea. El señor Yanukovych quería lo contrario, que se acercara a la economía ucraniana, a la economía rusa, a la economía del país presidido por el señor Putin. Lo cierto es que el Times publica este artículo diciendo que Manafort ayuda a Yanukovych y que en algunos libros revelados ahora por los servicios de inteligencia ucranianos constan pagos que aparentemente se le hicieron a Manafort por $12.700.000. El señor Manafort ha desmentido todo en politico.com, ha dicho que esto es una acusación tonta e infundada. ¿Es esto grave o no es grave? Sí, es grave. Es grave porque el régimen de Yanukovych desfalcó al Estado ucraniano. Fue un régimen caracterizado por altos niveles de corrupción, altos niveles de compadrazgo, donde se crearon muchísimas fortunas alrededor de negocios ilícitos con empresas energéticas ucranianas y con todo tipo de actividades económicas. No solo eso, la relación simbiótica entre Yanukovych y Putin. Eventualmente Yanukovych huyó hacia Rusia cuando cayó su gobierno, después de las protestas del Maidán. Y el hecho de que salga, con solo que salga Paul Manafort asesorando a tal tipo de personaje como Yanukovych, ya de por sí debería despertar alertas. Que salgan supuestos pagos en el orden de $12 millones, también, o sea, todavía aumenta el peso de esta incriminación. Además, se señala en esta nota de que no solo recibió supuestos pagos por haber asesorado a Yanukovych, sino que también habría participado en negocios mediante compañías basadas en Belice, basadas en las Islas Vírgenes, junto con otros oligarcas ucranianos y rusos, aprovechando sus conexiones con el régimen de Yanukovych, con quien al parecer tiene una relación personal muy cercana. Incluso se cita que probablemente jugaba tenis con él. Así que ya esto de por sí debería levantar alarmas sobre la clase de personaje que es Paul Manafort y con la clase de líderes a los cuales asesoraba. No solo eso, sale que también en el pasado asesoró a Ferdinand Marcos, otro tipo que tuvo que salir de las Filipinas también rodeado de acusaciones de masiva corrupción y demás. Esto habla volúmenes del carácter y el criterio que tiene Donald Trump para poner gente a cargo de su confianza. O sea, si este es el tipo de personajes que pone a cargo de su campaña, uno podría entonces especular qué clase de personajes pondría a cargo de las diferentes agencias de Estados Unidos y las relaciones que estos podrían tener con líderes corruptos como Yanukovych y eventualmente como Putin, que es la triangulación que se está queriendo hacer con este reportaje del New York Times. Yanukovych huyó en febrero del año 2014 y luego estuvo en la lista con orden de búsqueda y captura de la Interpol, que finalmente fue retirada. Pablo Pardo. Yo creo que lo más interesante, lo más curioso es el hecho de que Manafort haya tenido una relación personal y de negocios con Yanukovych. Porque si miramos en Washington la cantidad de lobistas o de empresas de consultoría, etcétera, que tienen o han tenido relaciones con regímenes dictatoriales o no democráticos o hostiles a Estados Unidos, sería infinita, sería gigantesca.
digamos que sí, hasta ahora sí que se sabía que Manafort había asesorado al gobierno de Yanukovych. Lo que no se sabía era la extensión, era el hecho de que había tenido negocios con ellos personales y luego estos 12 millones de dólares que no queda muy claro en el artículo cómo fueron pagados tampoco, ¿no? Es decir, son unos documentos que aparecen ahí en los cuales se dicen los 12 millones. Todo esto yo creo que arroja bastantes dudas sobre Manafort. De nuevo, yo no soy tan pesimista como Juan Carlos en el sentido de que no sé hasta qué punto esto le puede afectar a la campaña de Trump. La campaña de Trump lo resiste todo. También es una cosa muy curiosa lo que comenta Politico.com, que es que Cory Lewandowski, el anterior jefe de campaña, ha tuiteado la noticia del New York Times, lo cual indica pues, bueno, algunas tensiones dentro del entorno de Donald Trump, digamos. No parece que sea algo una pura coincidencia, pero también demuestra, todo esto demuestra mucho el estilo de Donald Trump. Yo ayer precisamente estuve leyendo un artículo antiguo que había publicado Político sobre cómo Donald Trump contrata a gente, los contrata mucho basándose en sus sentimientos hacia ellos, en lo que le inspiran. Por ejemplo, creo que uno de sus máximos asesores, el número 4 o 5 de su organización, era un guardia de seguridad de un torneo de tenis en Nueva York, que le llamó la atención a Trump por cómo sacó a dos tipos que estaban insultando a un jugador. Y bueno, lo fichó, el tipo ha ido subiendo, y ahí está. El propio Lewandowski no era un operador político conocido en Estados Unidos, es decir, es una persona que valora la fidelidad muchísimo y que, a pesar de que se hizo famoso por un reality show en el cual despedía a la gente, nunca despide a nadie, siempre le cuesta mucho despedir. Entonces, yo esto creo que también puede crear muchas tensiones. Hay que tener en cuenta que a Manafort lo pusieron donde está la hija y el yerno de Trump, porque Trump quería seguir con Lewandowski. Entonces, es decir, esto ya acaba siendo casi como la antítesis de una campaña profesional, ¿no? Es decir, como el señor que tú me caes bien, pero mi hijo quiere que estés tú, o sea, una cosa un poco desorganizada. Moni Jensen. Esto empieza a parecerse una película de espías y se imagina uno mirando adelante si Trump llegara a ganar, que cada vez es más improbable tener al señor Manafort, que es un agente ruso aparentemente de jefe de gabinete o en algún cargo importante. Sería divertido si no fuera una probabilidad real. Uno se sorprende que pasan las horas y el señor Manafort no renuncia. En cualquier campaña, en este país y en muchos otros, donde ocurra algo que a lo mínimo es una distracción para la campaña. Hoy está previsto un gran discurso sobre política exterior de Donald Trump. Obviamente nadie le está poniendo atención a esto por ocuparse de este escándalo. Es decir, no ruedan cabezas jamás en la campaña de Trump, ni son responsables de los hechos y de los cuestionamientos. Es la segunda vez, el segundo campanazo que hay de una posible infiltración o participación del presidente ruso en la campaña de Estados Unidos. La primera la mencionó usted con la filtración de los correos del Comité Nacional Demócrata, donde se comprobó, digamos, que las fuerzas de seguridad vieron una clara implicación rusa. Pero también es peligroso porque Donald Trump, al ser un candidato ya en la recta final de su campaña, empieza a recibir unos briefings de seguridad por parte de las agencias de seguridad de Estados Unidos. También la pregunta máxima es si Manafort, cuyas lealtades todavía no están tan bien establecidas, tiene acceso a esa información. Es cierto que Manafort ha desmentido el artículo del New York Times, pero también es cierto que lo que esto pinta es a una situación política muy complicada, a una situación de seguridad nacional, que si algo le preocupa más a los republicanos, más que los demócratas, es la infiltración de Rusia y la presencia de Rusia en la política exterior. Es que más allá si recibió 12 millones o no, que eso, bueno, aparecen unos libros contables escritos a mano en cirílico para peores, o sea, no hay ningún tipo de prueba que haya recibido 12 millones de dólares. El solo hecho, nadie niega que asesoró a Yanukovych. Está ahí, él tenía su oficina a las pocas cuadras del Palacio Presidencial y demás. Es como que salga que haya asesorado a Mobutu Sese Seko, o que haya asesorado a Mugabe. O sea, ya es de por sí una señal ominosa sobre la naturaleza de Paul Manafort, y eso es lo que también debería estar en juego. O sea, eso el tipo de respuestas que debería dar Paul Manafort a este reportaje.
Hay noticias también sobre el lado de la campaña de Hillary Clinton, que ha sido muy cuestionada por los manejos de sus emails y por los nexos, la cercanía entre la Fundación Clinton y la Secretaría de Estado cuando ella era jefa de la diplomacia estadounidense. El viernes ella finalmente mostró su declaración de renta y contó cómo el año pasado tuvo ingresos por 10,6 millones de dólares y pagó 3,24 millones de dólares en impuestos. Donald Trump no ha querido mostrar todavía como es su declaración tributaria. Pero hay un artículo de Thomas Frank en el diario The Guardian, en el diario londinense, en donde dice, aquí está ocurriendo algo paradójico, el señor Trump es la demostración de que la gente está aburrida del establecimiento, lo era también Bernie Sanders, quien competía por la candidatura demócrata con Hillary Clinton, pero resulta que como el señor Trump ha dicho una gran cantidad de cosas muy polémicas, lo que está haciendo es entronizando, encumbrando a la gran representante del establecimiento de Washington, que es la señora Hillary Clinton. O sea, el status quo personificado podría ser la señora Hillary Clinton. Y dice Thomas Frank, el descontento legítimo, que por ejemplo empezó en el año 2008 con aquel movimiento de Occupy Wall Street, o incluso con el partido del el Tea Party aquí, un descontento de la derecha, está siendo desvalorizado por la xenofobia y la intolerancia del señor Trump. Es así, es tan contradictorio todo que Trump, que es un hombre, un outsider, el que está fuera de la corriente central, del mainstream, como dirían en inglés, de la política, va a terminar llevando a la Casa Blanca al gran ejemplo de lo que es el status quo. Sí, posiblemente. Es decir, bueno, Thomas Frank es un representante eximio de la izquierda de Estados Unidos. Y en algunas cosas, vamos, yo no sé exactamente lo que opina Thomas Frank de Trump, pero yo creo que en algunas cosas, como su rechazo al libre comercio, no me extrañaría nada que Thomas Frank estuviera, a pesar de que Thomas Frank es muy de izquierdas, estuviera en la misma página que Donald Trump, lo cual demuestra que en muchas ocasiones los extremos se tocan. Pero sí, desde luego, es evidente. Yo creo que la campaña de Hillary... Vamos a ver, para ellos Donald Trump ha sido enviado por la providencia para que Hillary Clinton sea elegida presidente. Es decir, la semana pasada, si Donald Trump no se hubiera dedicado prácticamente a decir una tontería al día, a veces dos, habríamos estado centrados en el posible tráfico de influencias o la relación muy poco sana entre la Fundación Clinton y Hillary cuando estaba en el Departamento de Estado, etcétera. Es decir, claro, el problema es que tienes un caballero en la oposición que está, pues que no se sabe muy bien si está recomendando que la gente le pegue un tiro a tu rival o a los jueces del Supremo que no le guste, o le pegue un tiro en general a alguien. Entonces, claro, es decir, Hillary es la quinta esencia del establishment. Además, Hillary toda su vida ha trabajado a favor del establishment. Y luego Hillary, que esto yo creo que es una cosa que a Frank y a la izquierda demócrata les quema, Hillary no es en sí misma verdaderamente de izquierdas. Hillary es de centro, es de izquierdas en algunas cuestiones sociales, pero es muy pro libre comercio, etcétera. Entonces la izquierda de Estados Unidos está en una pinza muy, muy dura porque no se pueden ir con nadie que no sea Hillary porque la alternativa sería Trump. Claro. Bonilla. Yo creo que la respuesta es sí y no. Como decía un ex compañero de trabajo cuando uno le preguntaba cualquier cosa. Sí, por las razones que ha expuesto Pablo y en el hecho de que ella ha sido la amarrada a Wall Street, es representante de aquel 1% de la sociedad norteamericana que tiene grandes vínculos con el sector privado de Estados Unidos, tanto desde la fundación que desde el Departamento de Estado mostró ser más de derecha que Barack Obama. Pero no porque ella también le están llegando... todos los votantes que no se sienten representados por Donald Trump. Me refiero, por ejemplo, a la población negra que casi en masa va a votar por ella si salen a votar precisamente porque Trump los ha alienado de una manera o los ha ignorado de una manera horrible, a las mujeres que se sienten insultadas por Donald Trump, a las minorías hispanas también que realmente han sido insultadas desde el primer día que lanzó su campaña. Entonces, a los sindicatos, para quien ella está haciendo un discurso proteccionista, mucho más proteccionista de lo que ella en realidad es. Entonces, lo que está Hillary Clinton, ella no debería hacer campaña estos días, debería quedarse en la casa y esperar a que le caigan los votantes que en este momento están asustados o aburridos con Donald Trump. 40 segundos. Sí, no, claramente concuerdo mucho con el análisis de Pablo en el sentido de que el autor es alguien muy de izquierdas, se nota que no ha recibido bien la derrota de Bernie Sanders y todavía se está lamiendo las heridas al respecto. Hay teorías de conspiración allá afuera de que Donald Trump podría hacer una ficha a los Clinton
el hecho de que eran tan amigos en el pasado, incluso invitó a Hillary y a Bill Clinton a su boda, donaba la campaña de Senado de Hillary Clinton. Y bueno, básicamente está haciéndole todo el trabajo a Hillary Clinton. Si esto hubiera sido una elección entre Hillary Clinton y un republicano más o menos normal, estaríamos ante una elección muy reñida. Estaríamos hablando de los conflictos de interés dentro de la campaña de Hillary Clinton, que ahora parece en juego de niños. Mientras tanto, vemos a un personaje que está destruyéndose. Ahora bien, esto no calza con el hecho de que Donald Trump es un narcisista megalómano y no creo que vaya a hacerle ningún favor a nadie en su vida, excepto a él mismo. Pero bueno, claramente cualquiera persona con un poco de sentido conspiratorio sacaría cuentas.